No hay espacio suficiente para ti, mamá. Esas fueron las exactas palabras que salieron de la boca de mi hija Miriam cuando le pregunté sobre los asientos del avión para nuestro viaje a Disney. El viaje que yo había pagado. El viaje que yo había planeado durante meses para mis 5 nietos. Pero resulta que sí había espacio. Para 31 personas, tíos, amigos, padrinos, hasta gente que apenas conocía a los niños. Todos irían a mi viaje soñado, todos menos yo. Mi nombre es Berenice, tengo 69 años, y lo que hice después de escuchar esas palabras cambió mi vida para siempre. Porque cuando pensaron que me habían derrotado, fue cuando más fuerte me volví. El aroma de canela y vainilla flotaba por toda mi cocina mientras removía lentamente la mezcla de las galletas favoritas de mis nietos. Mis manos, arrugadas pero firmes, trabajaban con la misma dedicación de siempre. Era marzo y ya llevaba 6 meses ahorrando cada peso para el viaje familiar que tanto habíamos planeado. Disney. La palabra mágica que hacía brillar los ojos de mis 5 nietos cada vez que la mencionaba. Durante meses vendí mis pasteles caseros en el mercado. Trabajé haciendo costuras para las vecinas. Incluso vendí algunas joyas que ya no usaba. Todo para que este viaje fuera inolvidable. Porque eso es lo que hacen las abuelas, ¿verdad? Nos sacrificamos, ahorramos, trabajamos sin descanso para ver felices a nuestros nietos. La casa estaba impregnada del olor a masa horneada cuando escuché el sonido familiar del auto de Miriam, estacionándose frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró como siempre que sabía que iba a verlos. Me sequé las manos en el delantal bordado que me regalaron el Día de las Madres y corrí hacia la ventana. Ahí estaban, mis 5 rayos de sol bajando del auto con sus mochilas del colegio, gritando, «Abuela Berenice», antes de tocar siquiera la puerta. Santiago, el mayor de 14 años, ya casi de mi altura. Las gemelas Ana y Carmen de 11 años, siempre peleando por quién me abrazaba primero. Pequeño Diego de 8 años, con sus lentes redondos que lo hacían ver como un científico. Y mi bebé Sofía de 6 años, la que siempre se quedaba hasta más tarde porque no quería irse de mi casa. «Huele a galletas de chocolate», gritó Sofía corriendo hacia la cocina antes de saludarme siquiera. Los demás la siguieron como una estampida hambrienta, llenando mi hogar de risas y gritos de alegría. Era el sonido más hermoso del mundo. Miriam entró detrás de ellos con esa sonrisa cansada que siempre traía después del trabajo. «Hola, mamá», me dijo dándome un beso rápido en la mejilla. Huele delicioso como siempre. Marco venía detrás, con su traje de oficina arrugado y esa expresión distraída de quien piensa en 1000 cosas a la vez. «Siéntense, siéntense», les dije mientras sacaba del horno la última bandeja de galletas dorada y perfecta. «Tengo leche fría y quiero que me cuenten todo sobre el colegio». Los niños se acomodaron alrededor de mi mesa de madera, esa misma mesa donde había criado a Miriam, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades y domingo tras domingo de comidas familiares. Mientras servía la leche en los vasos que conocían, de memoria, cada uno con su color favorito, Santiago me miró con esos ojos brillantes que tanto me recordaban a su abuelo. «Abuela, ¿ya compraste los boletos para Disney?», preguntó con la emoción contenida de un adolescente que finge no importarle, pero muere de ansias por dentro. Mi corazón se hinchó de orgullo. «Claro que sí, mi amor. Ya tengo todo listo. Los vuelos, el hotel, las entradas al parque. Será el viaje más hermoso de nuestras vidas». Las gemelas empezaron a gritar de emoción. Diego derramó un poco de leche sobre la mesa y pequeña Sofía se lanzó a abrazarme con tanta fuerza que casi me derriba. «¡Vamos a conocer a Elsa!», gritó Carmen. «Y a los Vengadores», agregó Ana.
Yo quiero montar en la montaña rusa más grande, dijo Diego ajustándose los lentes. Era pura magia escucharlo soñar en voz alta. Miriam y Marco intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento. Algo rápido, casi imperceptible, pero que me dejó una sensación extraña en el estómago. Como cuando sabes que va a llover aunque el cielo esté despejado. «Mamá», dijo Miriam con una voz más seria de lo usual. «Necesitamos hablar sobre algunos detalles del viaje». Los niños siguieron comiendo galletas y hablando emocionados sobre Disney mientras Miriam me hizo una seña para que la siguiera a la sala. Marco se quedó en la cocina vigilando a los pequeños, pero pude ver cómo sus ojos nos seguían con una expresión que no me gustó para nada. «Mamá, siéntate por favor», me dijo Miriam señalando el sofá donde tantas veces habíamos conversado sobre sus problemas, sus sueños, sus miedos. Pero esta vez algo era diferente. Su voz tenía un tono que no reconocía, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer que la había criado sola durante 10 años. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Hay algún problema con las fechas del viaje?», pregunté mientras me acomodaba en mi lugar favorito, el mismo donde me sentaba cada noche a tejer mientras veía mis telenovelas. «Porque si necesitas cambiar algo podemos...». «No es eso, mamá». Miriam se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que hacía desde niña cuando tenía que decirme algo difícil. «Es sobre el viaje en sí. Marco y yo hemos estado pensando y... bueno, creemos que sería mejor si tú no fueras». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Por un momento pensé que había escuchado mal, que mis oídos de 69 años me habían jugado una mala pasada. «¿Perdón? ¿Qué dijiste?» «Que no vayas con nosotros a Disney». Lo repitió más lento, como si yo fuera una niña que no entiende las cosas importantes. «Mira, mamá, no es nada personal. Es solo que... bueno, no hay espacio suficiente para todos». «¿No hay espacio suficiente?», repetí sus palabras como un eco, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. «Miriam, yo compré 7 boletos de avión. Reservé una suite familiar para 8 personas. ¿De qué espacio me hablas?». «Ay, mamá, no lo hagas más difícil de lo que ya es». Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, evitando mirarme a los ojos. «La cosa es que Marco tiene familia que también quiere ir. Sus hermanos, sus padres, algunos amigos, muy cercanos. Y yo también quiero invitar a mis amigas, a los padrinos de los niños. Será como una gran celebración familiar». «¿Una gran celebración familiar sin mí?». La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. «Miriam, yo pagué todo este viaje. Trabajé 6 meses extra para poder costear. ¿Y te lo vamos a pagar?», me interrumpió con un tono que me hizo sentir como si fuera una acreedora molesta y no su madre. «Marco ya tiene todo calculado. Te devolveremos cada peso. Pero entiende, mamá, tú ya viviste tu vida. Ya viajaste con papá cuando eras joven. Ahora es nuestro momento». Esas palabras fueron como dagas clavándose en mi corazón. «Ya viviste tu vida», como si a los 69 años mi existencia hubiera llegado a su fin. Como si no mereciera crear nuevos recuerdos con mis propios nietos. «Además», continuó Miriam sin notar cómo sus palabras me estaban destruyendo por dentro, «será mejor para ti quedarte aquí, descansando. Los parques de Disney son muy cansados. Hay que caminar mucho, hacer filas largas. A tu edad...». «A mi edad», repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. «Miriam, tengo 69 años, no 99. Camino 5 kilómetros todas las mañanas. Trabajo de pie 8 horas en el mercado. Cuido a tus hijos cada vez que me lo pides sin quejarme jamás.
No me malentiendas, mamá. No es que estés vieja o enferma. Es solo que, bueno, será más fácil sin tener que preocuparnos por ti. Preocuparse por mí, como si fuera una carga, un estorbo, algo de lo que había que hacerse cargo. La mujer que había trabajado 3 empleos para darle todo lo que necesitaba cuando era niña, que había vendido mi anillo de matrimonio para pagarle la universidad, que había hipotecado mi casa para ayudarla cuando se casó con Marco. ¿Y los niños qué opinan de esto?, pregunté tratando de mantener la voz firme, aunque sentía que se me quebraba, porque ellos estaban muy emocionados de ir conmigo. Los niños van a entender. Son inteligentes. Miriam finalmente se sentó frente a mí, pero ni siquiera entonces me miró directamente. Además, van a estar tan ocupados divirtiéndose que ni van a notar que no estás. Cada palabra era como una bofetada. La abuela que los cuidaba cuando estaban enfermos, que conocía sus comidas favoritas, que les había enseñado a andar en bicicleta y a amarrarse los zapatos. Según mi propia hija, mi ausencia sería invisible para ellos. ¿Y toda esa gente que van a invitar?, pregunté con una calma que no sentía. ¿Ellos sí van a poder con el cansancio de Disney? Mamá, no seas dramática. Es diferente. Son personas jóvenes, con energía, y además, muchos de ellos van a ayudar con los gastos del viaje. Ahí estaba la verdad desnuda y cruel. No se trataba de mi edad ni de mi comodidad. Se trataba de dinero y de imagen. Querían una celebración grande y glamorosa, llena de gente, que los hiciera verse exitosos y populares. Una abuela de 69 años no encajaba en esa foto perfecta que querían presumir en redes sociales. ¿Cuántas personas van a ir exactamente?, pregunté porque necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. No sé, como 31 personas más o menos. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Va a ser increíble, mamá. Como una gran boda o una fiesta de 15 años. Pero en Disney, 31 personas. En el viaje que yo había pagado. En el sueño que yo había construido galleta por galleta, costura por costura, vendiendo todo lo que tenía valor sentimental para mí. Y de esas 31 personas, yo era la única que sobraba. Los niños siguieron riendo en la cocina, ajenos a la conversación que estaba destrozando mi mundo. Sus voces inocentes contrastaban brutalmente con la frialdad de su madre, mi hija, la niña que había cuidado con tanto amor y que ahora me trataba como si fuera un estorbo. ¿Ya está decidido?, pregunté finalmente, aunque ya conocía la respuesta. Sí, mamá. Ya compramos los boletos para todos. Ya está todo organizado. Miriam por fin me miró, pero en sus ojos no vi arrepentimiento ni dolor. Solo alivio, como si se hubiera librado de un problema molesto. Me quedé sentada en mi sofá, en mi propia casa, sintiéndome más sola que nunca en mis 69 años de vida. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. 31 personas irían a Disney en el viaje que yo había pagado, planificado y soñado durante meses. Todas menos yo. La ironía era tan cruel que casi me daba risa, si no fuera porque sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Miriam sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Un mundo donde las madres no importaban una vez que habían cumplido su función de criar y sacrificarse. «Estoy perfecta, mi amor», respondí con una sonrisa que me dolió hasta los huesos. «Perfectamente bien». Regresamos a la cocina donde los niños seguían planificando su aventura mágica. Santiago había sacado su teléfono y les estaba mostrando a sus hermanos videos de las montañas rusas más emocionantes. Las gemelas discutían sobre cuál princesa era la más bonita.
Diego había conseguido papel y lápiz de algún lugar y estaba dibujando su versión de Mickey Mouse. Y pequeña Sofía me miró con esos ojos enormes, llenos de amor puro. «Abuela, ¿tú también vas a montar en la montaña rusa del espacio?», me preguntó mientras se subía a mi regazo como había hecho miles de veces. Sentí cómo se me cerraba la garganta. «Claro que sí, mi cielo», mentí acariciando su cabello sedoso. «Tu abuela va a montar en todas las atracciones que tú quieras». Marco se acercó y puso una mano en mi hombro, con esa sonrisa falsa que usaba cuando necesitaba algo de mí. «Berenice, espero que entiendas que esto es lo mejor para todos. Tú podrás descansar aquí, sin preocupaciones, y nosotros nos llevaremos a los niños para que se diviertan al máximo». «Por supuesto que entiendo, Marco», respondí manteniendo esa sonrisa, que me estaba matando por dentro. «Ustedes tienen toda la razón. Es lo mejor para todos». Durante la siguiente hora fingí estar emocionada por su viaje mientras los niños me contaban todo lo que querían hacer en Disney. Cada palabra era una puñalada, pero seguí sonriendo, asintiendo, prometiendo que les compraría todo lo que quisieran de recuerdo. Porque eso era lo que esperaban de mí, que siguiera siendo la abuela generosa y comprensiva que siempre había sido. Cuando finalmente se fueron, con los niños gritando «¡Te amamos, abuela!», desde las ventanas del auto cerré la puerta y me recosté contra ella. El silencio de mi casa me envolvió como una manta fría y pesada. Caminé hacia la cocina donde los platos sucios y las migajas de galletas eran la única evidencia de que hacía unos minutos mi hogar había estado lleno de vida y risas. Comencé a lavar los vasos mecánicamente, cada movimiento automático mientras mi mente procesaba lo que acababa de pasar. Mi propia hija me había sacado del viaje más importante de mi vida. No por falta de dinero, no por problemas de salud, no por ninguna razón válida. Simplemente porque no encajaba en la imagen que quería proyectar. Porque ya había vivido mi vida y ahora era su momento. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todas las veces que había puesto a Miriam y a sus hijos antes que a mí misma. Cuando vendí mi auto para ayudarla con el enganche de su casa. Cuando trabajé turnos dobles en el mercado para pagarle la boda. Cuando me quedé despierta noches enteras cuidando a sus hijos, cuando estaban enfermos mientras ella y Marco salían de fiesta. Recordé la vez que renuncié a un viaje a Europa con mi hermana Rosalía, porque Miriam necesitaba que cuidara a los niños durante sus vacaciones con Marco. «Otro día será, mamá», me había dicho, «cuando seas más joven». La ironía de esas palabras ahora me quemaba como ácido. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Miriam me llamaba ocasionalmente para contarme sobre los preparativos del viaje, como si fuéramos amigas hablando de las vacaciones de otra persona. Me hablaba de las maletas que había comprado, de los itinerarios que había planeado, de la emoción de los niños. «Por cierto, mamá», me dijo durante una de esas llamadas, «¿podrías cuidar la casa mientras estamos fuera? Ya sabes, regar las plantas, recoger el correo, esas cosas». Querían que fuera la empleada doméstica gratuita mientras ellos disfrutaban del viaje que yo había pagado. La humillación era completa. Una semana antes del viaje, Miriam llegó a mi casa con una sonrisa radiante y una energía que no había visto en años. «Mamá, tienes que ver esto», me dijo sacando su teléfono. «Marco creó un grupo de WhatsApp para todos los que van al viaje. Mira cuántas personas». Me mostró la pantalla donde pude ver los nombres de las 31 personas que irían a mi viaje a Disney. Reconocí a algunos. Los hermanos de Marco, sus padres, algunas amigas de Miriam del trabajo, pero había muchos nombres que ni siquiera conocía. Gente que ni siquiera sabía que existía hasta esa semana. ¿Ves? Va a ser como una gran fiesta familiar, dijo Miriam con una alegría que contrastaba brutalmente con el dolor que yo sentía.
Los niños van a tener tantos tíos y tías cuidándolos que ni van a extrañarte. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Que ni van a extrañarte. Dicha con tanta naturalidad, como si fuera una ventaja que mis propios nietos no notaran mi ausencia. Como si los 5 años que había pasado siendo su confidente, su refugio, su segunda madre, no significaran nada. «Qué bueno, mi amor», logré decir con una voz que no reconocí como mía. Me da mucha tranquilidad saber que estarán tan bien acompañados. Esa noche, después de que Miriam se fuera hablando emocionada sobre las reservas de restaurantes y los espectáculos que verían, me senté en mi cocina con una taza de té que no tenía ganas de tomar. La casa estaba en silencio absoluto, pero mi mente era un huracán de emociones. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté, caminé hacia mi habitación y saqué del closet una maleta que no había usado desde la luna de miel con mi difunto esposo. Era hora de dejar de ser la abuela invisible. Era hora de recordarles quién era Berenice realmente. La maleta se veía pequeña y triste sobre mi cama, cubierta de una fina capa de polvo que hablaba de años sin uso. La abrí lentamente y el olor a naftalina me transportó inmediatamente a tiempos mejores, cuando mi esposo y yo soñábamos con recorrer el mundo juntos. Planes que la vida nunca nos permitió cumplir. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora ya no tenía que pedirle permiso a nadie. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había llamado en meses. Al tercer timbrazo, una voz familiar y cálida respondió del otro lado. «¿Berenice? ¡Qué sorpresa tan hermosa! ¿Cómo estás, hermana?» «Hola, Rosalía», respondí sintiendo cómo se me quebraba la voz solo de escuchar a alguien que realmente se alegraba de oír de mí. Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa?» «Por supuesto. Ven cuando quieras. ¿Está todo bien?» «Te escucho rara. Te explico cuando llegue», logré decir antes de colgar. Rosalía vivía a solo 20 minutos en autobús, pero el viaje se sintió eterno. Llevaba mi maleta pequeña y una bolsa con algunos documentos importantes. No sabía exactamente qué estaba haciendo. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa, esperando a que regresaran de su viaje, para contarme lo maravilloso que había sido sin mí. Mi hermana mayor me recibió en la puerta con esa sonrisa que siempre me había dado paz desde que éramos niñas. A los 72 años, Rosalía seguía siendo la mujer más elegante que conocía, con su cabello plateado perfectamente peinado y esos ojos azules que irradiaban sabiduría. «Berenice, ¿qué pasa? Te ves terrible», me dijo mientras me ayudaba con la maleta. «¿Y esta maleta? ¿Te vas de viaje?» Me senté en su sala acogedora, rodeada de fotografías de nuestros padres, de nuestros hijos cuando eran pequeños, de momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Y entonces se rompió la presa que había estado conteniendo mis emociones durante semanas. Le conté todo, cada detalle humillante, cada palabra hiriente, cada momento en que me había sentido invisible en mi propia familia. Rosalía me escuchó en silencio, pero pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia a medida que avanzaba mi relato. «Esa desagradecida», murmuró cuando terminé, «después de todo lo que has hecho por ella. No sé qué hacer, Rosalía. Me siento tan vacía, como si ya no importara para nadie». Mi hermana se levantó y caminó hacia un escritorio antiguo que tenía en el rincón de la sala. Sacó una carpeta manila que reconocí inmediatamente. Era la misma carpeta donde guardábamos todos los documentos importantes de la familia. «Berenice», me dijo regresando a sentarse frente a mí. «Hay algo que necesitas saber, algo que debí haberte dicho hace tiempo, pero no quería preocuparte mientras estabas de luto por tu esposo. ¿De qué hablas? ¿Recuerdas la póliza de seguro de vida que tenía tu esposo?»
¿La que pensamos que se había perdido porque nunca llegó el dinero? Mi corazón se aceleró. Sí, claro que me acuerdo. Esperamos durante meses y nada. Al final asumimos que había algún problema con los papeles. No se perdió, Berenice. Estaba aquí, conmigo. Rosalía abrió la carpeta y sacó un sobre grande que nunca había visto. Tu esposo me pidió que fuera la beneficiaria secundaria y que te diera el dinero cuando estuvieras lista para tomar decisiones importantes sin la influencia de Miriam. ¿Qué? Las palabras salieron de mi boca como un susurro. Él sabía cómo era Miriam, hermana. La conocía mejor de lo que tú pensabas. Me dijo, si algo me pasa, no le des el dinero a Berenice inmediatamente. Espera a que realmente lo necesite, a que tenga que elegir entre su dignidad y su familia. Ahí sabrás que es el momento correcto. Mis manos temblaron cuando tomé el sobre. Dentro había documentos oficiales, sellos, firmas y un cheque por una cantidad que me dejó sin aliento. Era suficiente dinero para vivir cómodamente durante años, para viajar, para hacer todo lo que siempre había querido hacer. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con lágrimas rodando por mis mejillas. Porque sabía que lo habrías gastado todo en Miriam y sus hijos. Lo habrías usado para comprarles una casa más grande, para pagarles estudios privados, para seguir siendo la madre perfecta que se sacrifica por todos. Rosalía me tomó las manos con ternura. Tu esposo quería que tuvieras una vida propia, Berenice. Quería que fueras feliz más allá de ser madre y abuela. Me quedé mirando el cheque como si fuera un objeto mágico. Con esa cantidad podía hacer cualquier cosa. Irme de viaje, comprar mi propia casa, incluso vengarme de la humillación que acababa de sufrir. ¿Sabes qué día se van de viaje? Me preguntó Rosalía como si hubiera leído mis pensamientos. Mañana, en la mañana. Perfecto. Mi hermana sonrió con una malicia que no le había visto desde que éramos adolescentes y planeábamos travesuras. Entonces tenemos trabajo que hacer. Esa noche dormí en la casa de mi hermana por primera vez en décadas. Fue la mejor noche de sueño que había tenido en meses. No hubo pesadillas sobre maletas que no podía empacar o aviones que perdía. No hubo angustia pensando en todo lo que me perdería. Por primera vez en años, dormí con la tranquilidad de saber que tenía opciones. A la mañana siguiente, mientras Miriam y su grupo de 31 personas se dirigían al aeropuerto para el viaje que yo había pagado, yo estaba en el banco depositando el cheque más grande de mi vida. La cajera me miró con curiosidad cuando vio la cantidad, pero no hizo preguntas. ¿Desea hacer alguna transferencia o pago inmediato?, me preguntó. Sí, respondí con una sonrisa que me salió del alma. Quiero cancelar todos los pagos programados para el viaje familiar a Disney y quiero hacer una reservación para 2 personas a las Maldivas. La cajera parpadeó sorprendida. «¿Las Maldivas, señora?» «Las Maldivas», confirmé. Mi hermana y yo nos vamos de vacaciones. Cuando salí del banco, saqué mi teléfono y marqué el número de la agencia de viajes que había usado para planificar el viaje de Disney. Era hora de planificar en mi propio viaje, mi propia aventura. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar. El teléfono sonó 3 veces antes de que Ángela, mi agente de viajes, contestara con su voz profesional de siempre. «Señora Berenice, ¿cómo está? ¿Hay algún problema con su reservación a Disney? Vi que canceló todos los pagos esta mañana». «No hay ningún problema, Ángela», respondí sintiendo una extraña sensación de poder corriendo por mis venas. «Cambié de planes. Quiero hacer una reservación completamente nueva». «Por supuesto, ¿para cuándo y a dónde?» «Para mañana, si es posible. Mi hermana y yo queremos ir a las Maldivas por 2 semanas. Primera clase, el mejor resort que tengas disponible. El dinero no es problema».
Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Probablemente Ángela no esperaba que una señora de 69 años le pidiera un viaje de lujo a las Maldivas con menos de 24 horas de anticipación. «Déjeme revisar las opciones disponibles», dijo finalmente. «¿Puedo preguntarle si hay alguna razón especial para la urgencia?» «Sí», respondí mirando hacia el cielo despejado de esa hermosa mañana. Acabo de recordar que todavía estoy viva. 2 horas después, Rosalía y yo estábamos en el centro comercial comprando ropa de playa, trajes de baño, sombreros elegantes y todo lo que necesitaríamos para nuestro viaje improvisado al paraíso. Mi hermana estaba más emocionada que una adolescente. «No puedo creer que estemos haciendo esto», me decía mientras se probaba un vestido de seda color turquesa. «¿Sabes cuántos años llevaba soñando con un viaje así?» «Demasiados», respondí admirando mi reflejo en el espejo. El vestido blanco que había elegido me hacía ver años más joven. «Pero ya no vamos a soñar más. A partir de ahora vamos a vivir». Compramos maletas nuevas, productos de belleza caros que nunca me había permitido, y hasta un teléfono nuevo con una cámara mejor para capturar cada momento de nuestra aventura. Era como si después de años de negarlo todo, finalmente me hubiera dado permiso para quererme a mí misma. Esa tarde, mientras empacaba en casa de Rosalía, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Miriam. Dudé por un momento antes de contestar. «Mamá, ¿dónde estás? Fuimos a tu casa a recoger las llaves y no estabas. Los vecinos dijeron que te vieron salir con una maleta ayer». «Estoy en casa de tu tía Rosalía», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Estamos en el aeropuerto. Nuestro vuelo sale en 2 horas». Pude escuchar el ruido de fondo del aeropuerto, voces de los niños preguntando por mí, el murmullo de esas 31 personas que habían tomado mi lugar en el viaje de mis sueños. No pasó nada grave, mi amor. Solo decidí tomarme unas pequeñas vacaciones con mi hermana. ¿Vacaciones? Tú. Pero mamá, necesitamos que cuides la casa mientras estamos fuera. Ya habíamos quedado en eso. Ahí estaba otra vez. La expectativa automática de que yo estaría disponible para servirles, sin importar cómo me hubieran tratado. Como si fuera un objeto que se guarda en un closet hasta que se necesita. Van a tener que buscar otra solución, Miriam. Yo también tengo derecho a disfrutar la vida. ¿Otra solución? Mamá, no entiendo. ¿A dónde vas? ¿Por cuánto tiempo? A las Maldivas, respondí saboreando cada sílaba. Por 2 semanas. El silencio del otro lado fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Las Maldivas? La voz de Miriam sonaba incrédula. Mamá, ¿de dónde vas a sacar dinero para un viaje así? Del mismo lugar de donde saqué el dinero para costear su viaje a Disney. Respondí sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo finalmente encontraba su voz. De mi trabajo, de mis ahorros, de mi vida. Pero mamá, eso es ridículo. Las Maldivas son carísimas. Ese dinero sería mejor invertido en... ¿En qué, Miriam? En pagarles más viajes familiares de los cuales me excluyen. En comprarles más cosas que no necesitan mientras yo me quedo en casa como una empleada gratuita. No exageres, nunca. Te hemos tratado como empleada. ¿No? La risa que salió de mi garganta fue amarga como el café frío. Entonces, explícame por qué 31 personas pueden ir al viaje que yo pagué. Pero para mí no hay espacio suficiente. Pude escuchar cómo Miriam le susurraba algo a Marco, probablemente pidiéndole que hablara con la loca de su suegra, que se había vuelto rebelde de repente. «Mamá, estás siendo muy dramática», dijo finalmente. «Cuando regresemos vamos a hablar con calma sobre todo esto. Pero por favor, sé razonable. Cancela ese viaje ridículo y ve a cuidar la casa como habíamos acordado. No.
La palabra salió de mi boca con una firmeza que no había sentido en décadas. Simple, directa, final. ¿Cómo que no? No, Miriam. No voy a cancelar mi viaje. No, voy a cuidar su casa. No voy a seguir siendo la abuela conveniente que está disponible solo cuando ustedes la necesitan. Pero los niños, ¿qué van a pensar cuando sepan que su abuela se fue de viaje en lugar de esperarlos en casa? Los niños van a pensar que su abuela también tiene derecho a ser feliz. Respondí sintiendo lágrimas de liberación corriendo por mis mejillas. Y tal vez, algún día, cuando sean adultos, entenderán que las abuelas también somos personas con sueños y deseos. Mamá, esto es una locura. Cuando regresemos vamos a tener una conversación seria sobre tu comportamiento. Sí, la vamos a tener, acordé. Pero va a ser muy diferente a la conversación que tú esperas. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la primera vez en mi vida que le había dicho que no a Miriam. La primera vez que había puesto mis necesidades antes que las suyas. Rosalía me abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti», me susurró al oído. «Tu esposo también estaría orgulloso». Esa noche, mientras terminaba de empacar mi maleta nueva llena de ropa nueva para mi nueva vida, no pude evitar sonreír. En menos de 24 horas estaría en un avión rumbo al paraíso, mientras ellos estarían empezando a darse cuenta de que la abuela invisible había desaparecido. Y lo mejor de todo era que apenas había comenzado. El vuelo a las Maldivas fue la experiencia más lujosa de mi vida. Rosalía y yo viajamos en primera clase, con asientos que se convertían en camas, champán francés y un servicio que me hizo sentir como una reina. Cada vez que una azafata me preguntaba si necesitaba algo, recordaba las palabras de Miriam: «Ya viviste tu vida». Era evidente que mi vida apenas estaba comenzando. El resort era más hermoso de lo que había visto en las fotografías. Bungalows sobre el agua cristalina, playas de arena blanca que parecían de otro planeta, y un servicio tan atento que me sentí culpable los primeros días por tanta amabilidad. «Disfrútalo, hermana», me decía Rosalía mientras nos hacían masajes en la playa. «Te lo has ganado después de 69 años de cuidar a todo el mundo, menos a ti misma». Los primeros días fueron de pura relajación. Dormíamos hasta tarde, desayunábamos frente al mar, leíamos libros que habían estado esperando en mi mesa de noche durante años. Por primera vez en décadas, mis días no giraban alrededor de las necesidades de otros. No había nietos que alimentar, no había casa que limpiar, no había dramas familiares que resolver. Era el cuarto día cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Había estado evitando revisar los mensajes, pero la insistencia era tal que finalmente decidí ver qué pasaba. Tenía 43 llamadas perdidas de Miriam. El primer mensaje de voz sonaba molesto. «Mamá, llámame inmediatamente. Tenemos que hablar sobre esta ridiculez de las Maldivas». El segundo ya sonaba preocupado. «Mamá, por favor contesta. Los niños están preguntando por ti y no sé qué decirles». Para el 10º mensaje, su voz había cambiado completamente. «Mamá, por favor, necesitamos tu ayuda. Todo se está volviendo un desastre aquí». Decidí leer los mensajes de WhatsApp. El primer día habían sido fotos del grupo en Disney, sonrisas forzadas y poses perfectas para las redes sociales. Pero conforme pasaron los días, el tono cambió dramáticamente. «Los niños están preguntando constantemente por ti. Ana se enfermó y solo quiere que la cuide su abuela. Diego perdió sus lentes y está llorando porque dice que tú siempre los encuentras. Sofía no quiere comer nada. Dice que la comida no sabe igual sin sus galletas de la abuela. Santiago se peleó con uno de los invitados de Marco porque dijo que tú deberías estar aquí».
Pero el mensaje que más me impactó fue uno que Miriam había enviado esa mañana. Mamá, esto es una pesadilla. Los niños están inconsolables. Media hora lloran pidiendo por ti. No entiendo por qué te necesitan tanto. Por favor, regresa. No entendía por qué me necesitaban tanto. Después de decirme que ni notarían mi ausencia, ahora resulta que mi falta estaba arruinando su viaje perfecto. Rosalía leyó los mensajes por encima de mi hombro mientras tomábamos cócteles en nuestro bungalow. ¿Vas a contestarle?, me preguntó. Todavía no, respondí tomando un sorbo de mi piña colada. Que sientan lo que se siente ser invisible. Pero esa tarde, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez no era Miriam. Era Santiago, mi nieto mayor. ¿Abuela? Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Hola, mi amor, respondí inmediatamente, porque por más herida que estuviera con su madre, él no tenía la culpa de nada. Abuela, ¿por qué no viniste con nosotros? Todos están diciendo que no querías venir, pero yo sé que no es cierto. Tú siempre quieres estar con nosotros. Se me rompió el corazón escucharlo. Santiago, mi cielo. Las gemelas lloran todas las noches porque dicen que Disney no es divertido sin ti. Y Diego perdió sus lentes, y mamá se enojó mucho porque no los puede encontrar. Tú siempre sabes dónde están las cosas perdidas. Mi amor, escúchame bien, le dije tratando de mantener la voz firme. La abuela está bien, está de viaje conociendo lugares hermosos, y ustedes van a estar bien también. ¿Pero por qué no viniste? Mamá dice que preferiste irte sola, pero eso no suena como tú. No sabía qué responder. No podía decirle a un niño de 14 años que su madre me había excluido del viaje que yo misma había pagado. No podía explicarle que me habían tratado como si fuera un estorbo. A veces los adultos toman decisiones difíciles, Santiago, pero quiero que sepas que los amo muchísimo y que cuando regresen vamos a platicar de todo. ¿Prometes que cuando regresemos todo va a estar como antes? Esa pregunta me destrozó porque sabía que la respuesta era no. Nada iba a estar como antes. Yo no iba a estar como antes. Te prometo que cuando regresen las cosas van a estar mejor, le dije. Y por primera vez en días sentí que decía la verdad. Después de colgar, me quedé mirando el atardecer desde mi bungalow. Los colores del cielo se reflejaban en el agua como una pintura perfecta. Era hermoso, pero también sentí una punzada de tristeza por mis nietos. ¿Te arrepientes?, me preguntó Rosalía, que había escuchado toda la conversación. No, respondí sin dudar. Me duele que los niños estén sufriendo, pero no me arrepiento. Por primera vez en mi vida estoy haciendo algo para mí. Esa noche, mientras cenábamos en el restaurante más elegante del resort, tomé una decisión. Al día siguiente les enviaría un mensaje a todos. No para disculparme, sino para explicarles que la abuela Berenice había despertado. Y cuando regresara de este viaje, iba a haber reglas nuevas. Los que me querían de verdad iban a tener que aprender a respetarme. Y los que solo me necesitaban, como empleada gratuita, iban a tener que buscar otra solución. Porque la mujer que había pagado un viaje para ser excluida de él, había muerto en algún lugar entre el aeropuerto y las Maldivas. La que estaba regresando era completamente diferente. El mensaje que envié desde las Maldivas fue simple pero directo. Estoy perfectamente bien, disfrutando de unas vacaciones merecidas. Regreso el día que ustedes vuelven de Disney. Cuando nos veamos, vamos a establecer nuevas reglas sobre cómo funciona esta familia. Los amo, pero ya no voy a permitir que me traten como invisible. La respuesta de Miriam llegó en menos de 5 minutos. Mamá, estás siendo ridícula. Regresa inmediatamente. Los niños te necesitan, y nosotros también. No, contesté.
Los siguientes días en las Maldivas fueron transformadores. Rosalía y yo hicimos snorkel, tomamos clases de yoga en la playa y por las noches conversábamos sobre la vida que habíamos vivido y la que queríamos vivir. Por primera vez en años, me sentí como Berenice, no como la mamá de Miriam o la abuela de los niños. ¿Sabes qué me dijo tu esposo antes de morir? Me contó Rosalía una noche mientras veíamos las estrellas desde nuestro bungalow. Me dijo: cuida a Berenice cuando yo no esté. No dejes que se olvide de que es una mujer extraordinaria que merece ser feliz. Nunca me dijiste eso. Murmuré sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, porque sabía que no estabas lista para escucharlo. Pero ahora sí, el vuelo de regreso fue melancólico. Sabía que la burbuja de tranquilidad que había vivido durante 2 semanas estaba a punto de romperse. Pero también sabía que ya no era la misma mujer que se había subido a ese avión 2 semanas atrás. Llegué a mi casa el mismo día que ellos regresaban de Disney. Había llegado 2 horas antes y había usado ese tiempo para cambiar las cerraduras. Si querían entrar a mi casa, iban a tener que tocar la puerta como visitantes educados. No tuve que esperar mucho. A las 6 de la tarde escuché el auto de Miriam estacionándose afuera. Luego, el sonido de llaves que no funcionaban en la cerradura. Después, golpes en la puerta. «¡Mamá! ¿Por qué no funcionan las llaves?», gritó Miriam desde afuera. Respiré profundamente. Me miré en el espejo del recibidor y abrí la puerta. Los 5 niños se lanzaron sobre mí inmediatamente, abrazándome como si hubiera estado perdida durante años. «¡Abuela! ¡Te extrañamos tanto!», gritaron todos a la vez. Santiago me abrazó más fuerte que nunca. Las gemelas me besaron las mejillas. Diego me mostró sus lentes nuevos, que según él, no eran tan buenos como los que yo le habría comprado. Y pequeña Sofía se colgó de mi cuello, negándose a soltarme. Miriam y Marco entraron detrás de ellos, con caras largas y ojeras que hablaban de 2 semanas muy difíciles. «Mamá, ¿por qué cambiaste las cerraduras?», preguntó Miriam con un tono de reproche. «Porque esta es mi casa», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y a partir de ahora, la gente entra cuando yo los invito». «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás actuando tan rara?». Marcos se veía especialmente molesto. «Tu comportamiento ha sido muy inmaduro, Berenice». «¿Inmaduro?», repetí la palabra saboreándola. Interesante elección de palabras, viniendo de alguien que invitó a 31 personas al viaje que yo pagué, pero no tuvo espacio para mí. Los niños nos miraban confundidos, sin entender la tensión que se respiraba en el ambiente. «Abuela», dijo Sofía jalándome del vestido, «¿por qué no fuiste con nosotros a Disney? Yo te guardé todos mis dulces favoritos». Me agaché para quedar a su altura. «Mi amor, a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros. Tu mamá decidió que yo no podía ir al viaje que la abuela había planeado y pagado. Mamá, no metas a los niños en esto», protestó Miriam. «Ya están metidos, Miriam. Ellos fueron los que sufrieron las consecuencias de tu decisión». Me levanté y la miré directamente a los ojos. «Según tú, ni iban a notar mi ausencia. ¿Cómo les fue con eso?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miriam evitó mi mirada y Marco comenzó a caminar nerviosamente por mi sala. «Mira, mamá», dijo finalmente Miriam. «Tal vez nos equivocamos. Tal vez debimos incluirte en el viaje. Pero ya pasó. Ahora necesitamos que las cosas vuelvan a la normalidad». «¿La normalidad?». Me reí sin humor. ¿Te refieres a que yo siga trabajando para ustedes gratis mientras me tratan como si fuera invisible? No exageres. ¿Exagero? Saqué mi teléfono y comencé a leer sus propios mensajes.
Los niños están preguntando constantemente por ti. Ana se enfermó y solo quiere que la cuide su abuela. Diego perdió sus lentes y está llorando porque dice que tú siempre los encuentras. Levanté la vista. ¿Esto te suena familiar? Miriam se sonrojó completamente. Esos eran momentos difíciles. No, Miriam. Esos eran los momentos en que se dieron cuenta de que la abuela invisible en realidad era indispensable. Marco decidió intervenir con su tono condescendiente de siempre. Berenice, entendemos que te sentiste excluida, pero... No. Lo interrumpí con una firmeza que me salió del alma. Marco, tú no entiendes nada. Y no me vuelvas a llamar por mi nombre como si fuéramos amigos. Para ti soy señora Berenice. Los niños miraban la escena con los ojos muy abiertos. Nunca habían visto a su abuela hablarle así a los adultos. «Abuela», dijo Santiago con voz preocupada, ¿ya no nos quieres? «Los amo más que a mi propia vida», le respondí inmediatamente. «Pero eso no significa que voy a seguir permitiendo que sus padres me falten el respeto». Me dirigí hacia la cocina y regresé con una silla que coloqué en el centro de la sala. Me senté con la dignidad de una reina que está a punto de dictar sentencia. «Estas son las nuevas reglas», anuncié. «Primera regla. Esta es mi casa. Nadie entra sin invitación. Segunda regla. Mi tiempo tiene valor. Si quieren que cuide a los niños, me van a pagar como a cualquier niñera profesional. Tercera regla. Mis opiniones serán escuchadas y respetadas en todas las decisiones familiares que me afecten. Esto es ridículo», gritó Marco. «No puedes tratarnos como extraños». Cuarta regla. Continué ignorándolo completamente. «Nunca más voy a tolerar que me excluyan de eventos familiares que yo financié». «Mamá, por favor», suplicó Miriam con lágrimas en los ojos. «Solo queremos que todo vuelva a ser como antes». «Como antes no», respondí levantándome de la silla. «Como antes era cuando yo no tenía voz ni voto, cuando trabajaba para ustedes gratis y me conformaba con las migajas de cariño que me daban». «¿Y si no aceptamos tus reglas?», preguntó Marco, con desafío. Sonreí por primera vez en toda la conversación. «Entonces van a tener que buscar otra abuela». La cara de Marco se transformó completamente cuando escuchó mis palabras. De la arrogancia pasó al pánico en cuestión de segundos. «¿Otra abuela? Berenice, no puedes hablar en serio. Los niños te aman, te necesitan. Los niños me van a tener siempre», respondí con una tranquilidad que contrastaba con su desesperación. «Pero bajo mis condiciones, no las suyas». Miriam comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, como cuando era niña y no conseguía lo que quería. «Esto es chantaje emocional», gritó. «No. Puedes usar a los niños para manipularnos». «¿Chantaje emocional?», repetí incrédula. «Miriam, ¿quién fue la que me dijo que los niños ni iban a notar mi ausencia? ¿Quién me excluyó del viaje más importante de mi vida? ¿Quién me ha tratado como empleada doméstica durante años?» Los niños comenzaron a ponerse nerviosos viendo a los adultos discutir. Santiago tomó a sus hermanos menores y los llevó hacia el sofá, protegiéndolos como el adolescente maduro que había tenido que volverse en una familia tan disfuncional. «Abuela», me dijo con voz temblorosa, «¿ya no vas a ser nuestra abuela?» «Siempre voy a ser su abuela, mi amor. Pero su mamá y papá van a tener que aprender a tratarme con respeto». Marco comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esto es una locura. No podemos aceptar estas demandas ridículas. ¿Pagarte por cuidar a tus propios nietos? ¿Pedir permiso para entrar a tu casa? Son mis nietos, pero no son mis empleadores», respondí firmemente.
Y esta es mi casa, no una guardería gratuita. «¡Pero somos familia!», gritó Miriam. «Exactamente. Somos familia, lo que significa que me deben respeto, consideración y amor, no servicio gratuito y humillación constante». Fue entonces cuando Marco jugó su carta más sucia. «Mira, Berenice, creo que estás confundida por la edad. Tal vez deberías hablar con un doctor sobre estos episodios». El silencio que siguió fue glacial. Hasta los niños se quedaron callados, sintiendo que algo muy grave acababa de pasar. «¿Episodios?», pregunté con una voz peligrosamente baja. «Sí, este comportamiento errático, las decisiones impulsivas, el viaje costoso e innecesario. Tal vez necesitas ayuda profesional». Era el gaslighting más descarado que había experimentado en mi vida. Tratar de hacerme creer que mi reacción normal ante años de abuso emocional era síntoma de demencia. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero nunca había usado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Miriam alarmada. «Llamando a mi abogado», respondí mientras esperaba que contestaran. «¿Tu abogado?». «Mamá, no seas dramática». «¿Moisés?». «Soy Berenice, la hermana de Rosalía». «Sí, necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa ahora?». «Perfecto, te espero». Colgué y me dirigí hacia el escritorio donde guardaba todos mis documentos importantes. Saqué una carpeta que había estado preparando desde que regresé de las Maldivas. «¿Qué es eso?», preguntó Marco con voz nerviosa. «Evidencia», respondí abriendo la carpeta. «Recibos de todos los pagos que he hecho por ustedes durante los últimos 5 años. Facturas del viaje a Disney que cancelé. Screenshots de todos los mensajes donde me humillaron y me excluyeron». «No puedes estar grabando nuestras conversaciones», protestó Miriam. «No las grabo, las guardo. Cada mensaje despectivo, cada vez que me han tratado como empleada, cada ocasión en que me han faltado el respeto». Saqué una hoja de cálculo que había preparado meticulosamente. ¿Sabían que en los últimos 5 años he gastado más de 50.000 pesos en ustedes? Viajes, regalos, cuidado de niños, préstamos que nunca me han devuelto. Marco se acercó para ver los papeles y palideció. Esto es ¿evidencia de explotación financiera y emocional de una persona mayor?». Completé la frase. «Sí, eso es exactamente lo que es». El timbre sonó y fui a abrir. Moisés era un hombre de 60 años, elegante y con esa presencia que solo tienen los abogados exitosos. Lo había conocido en reuniones familiares de Rosalía, pero nunca habíamos hablado de negocios. «Berenice», me saludó con una sonrisa cálida. «Rosalía me contó un poco sobre tu situación. ¿Podemos hablar?». «Por supuesto. De hecho, necesito que conozcas a mi familia». Cuando Moisés entró a la sala y vio la escena, los niños acurrucados en el sofá, Miriam llorando, Marco paseándose nerviosamente, su expresión cambió a modo profesional inmediatamente. «Buenas tardes», los saludó cortésmente antes de dirigirse a mí. «¿Podrías explicarme la situación?». Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué todo a Moisés, mientras Miriam y Marco escuchaban en silencio creciente. Le mostré los documentos, los recibos, los mensajes. Le conté sobre el viaje a Disney, sobre años de maltrato emocional disfrazado de amor familiar. «Entiendo», dijo Moisés después de revisar todo. «Señora Berenice, usted tiene un caso muy sólido de abuso financiero y emocional por parte de familiares. En México esto está tipificado como violencia familiar contra personas mayores». «¿Violencia familiar?», gritó Marco. «Esto es ridículo, señor», le respondió Moisés con voz fría.
Excluir a una persona mayor de eventos que ella misma financia, explotarla financiera y emocionalmente, y después cuestionar su cordura mental cuando se defiende, son formas reconocidas de violencia familiar. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Muchas. Puede demandar por restitución financiera, puede solicitar una orden de protección, puede incluso presentar cargos penales. Moisés miró a Miriam y Marco severamente. O pueden llegar a un acuerdo civilizado que respete sus derechos y su dignidad. Nosotros podemos llegar a un acuerdo, tartamudeó Miriam. Perfecto, sonrió Moisés. Entonces vamos a redactar un contrato familiar que establezca claramente los términos de su relación futura. Marco se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que la abuela sumisa que podían manipular había desaparecido para siempre. 6 meses después de esa tarde que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento frente al mar, escribiendo en el diario que comencé durante mi viaje a las Maldivas. El sol se está poniendo y el cielo se tiñe de colores que antes no sabía apreciar, porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando a otros para cuidarme a mí misma. El contrato que redactó Moisés resultó ser más efectivo que cualquier discusión familiar. Miriam y Marco no tuvieron más opción que aceptar mis términos cuando se dieron cuenta de que la alternativa era enfrentar cargos legales y el escándalo público de maltratar a una persona mayor. Ahora, cuando cuido a mis nietos, me pagan 50 pesos por hora como a cualquier niñera profesional. Cuando quieren que vaya a eventos familiares, me consultan las fechas con anticipación y respetan mi respuesta, sea sí o no. Y lo más importante, cuando planean viajes familiares, soy la primera invitada, no la última excluida. Pero el cambio más grande no fue en ellos, fue en mí. Con el dinero de la herencia de mi esposo compré este departamento pequeño pero hermoso con vista al mar. Ya no vivo para complacer a otros, vivo para ser feliz. Tomo clases de pintura los martes, yoga los jueves y los fines de semana los dedico exclusivamente a hacer lo que me da la gana. Rosalía y yo nos hemos vuelto inseparables. Viajamos cada 2 meses a lugares que siempre soñamos conocer, pero nunca nos atrevimos a visitar. El próximo mes vamos a Japón a ver los cerezos en flor. A los 72 años mi hermana está viviendo la mejor época de su vida y yo la estoy acompañando en esa aventura. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba la nueva abuela Berenice. Santiago, ahora de 15 años, me dijo hace poco: «Abuela, me gusta más esta versión de ti. Antes siempre parecías cansada y triste. Ahora tienes los ojos brillantes». Las gemelas presumen con sus amigas que su abuela es la más cool, porque viaja por el mundo y tiene historias increíbles que contar. Diego viene a mi departamento todos los miércoles después del colegio para que le enseñe a cocinar las galletas que tanto le gustan. Y pequeña Sofía, ahora de 7 años, me dice que cuando sea grande quiere ser como yo. Una abuela aventurera que no le tiene miedo a nada. Miriam tardó 3 meses en disculparse realmente. No esas disculpas vacías que daba antes para salir del paso, sino un perdón genuino con lágrimas verdaderas. «Mamá», me dijo, «no me di cuenta de lo mal que te trataba hasta que te perdí. Cuando estabas siempre disponible pensé que era normal. Nunca consideré que tú también tenías sueños y necesidades». Marco tardó más tiempo, pero eventualmente tuvo que reconocer que su comportamiento había sido inaceptable. El momento decisivo fue cuando su propia madre, al enterarse de lo que había pasado, lo regañó severamente y le dijo que si alguna vez trataba así a una persona mayor de su familia, ella misma lo demandaría. Pero la conversación más importante la tuve con mis nietos el día que cumplí 70 años. Los reuní en mi nueva terraza
y les conté mi historia completa. Les expliqué que a veces las familias se olvidan de que las abuelas también son personas con sentimientos, sueños y derecho a ser respetadas. ¿Por qué no nos dijiste antes que estabas triste?, me preguntó Ana con lágrimas en los ojos. Porque pensé que mi trabajo era hacerlos felices a ustedes, sin importar cómo me sintiera yo. Pero aprendí que no puedo dar amor verdadero si no me amo a mí misma primero. ¿Y ahora eres feliz?, preguntó pequeña Sofía. Más feliz de lo que he sido en años, mi amor. La historia se regó como pólvora entre las amigas de mi edad. Resulta que muchas abuelas viven situaciones similares. Hijos que las explotan emocionalmente, familias que las dan por sentado, nietos que las aman, pero cuyos padres las tratan como empleadas gratuitas. Comencé a dar charlas en centros comunitarios para personas mayores. Mi tema favorito es: nunca es tarde para recuperar tu dignidad. He conocido a cientos de mujeres que han vivido vidas similares a la mía, dándolo todo por sus familias y recibiendo migajas de respeto a cambio. Hace un mes, una señora de 75 años me buscó después de una de mis charlas. Me contó que sus hijos la habían puesto en un asilo de ancianos para quedarse con su casa, pero que después de escucharme, había decidido contratar un abogado. La semana pasada me escribió para contarme que recuperó su casa y que ahora sus hijos la visitan con respeto, no con lástima. Otra mujer de mi edad me escribió desde España. Había visto un video de mi historia en redes sociales que Santiago había subido sin mi permiso, pero que agradezco que haya hecho. Me contó que estaba en una situación similar con su hija y que mi historia le había dado el valor para defenderse. Es increíble cómo una historia personal puede convertirse en inspiración para tantas otras mujeres. Nunca pensé que mi dolor podría transformarse en esperanza para otras abuelas invisibles. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, puedo escuchar las olas del mar y sentir la brisa salada en mi rostro. En 1 hora van a llegar mis nietos para cenar. Vienen porque quieren, no porque su madre los obligue. Vienen a visitarme a mi casa, donde yo pongo las reglas y donde me tratan con el respeto que merezco. La abuela que pagó un viaje para ser excluida de él ya no existe. En su lugar hay una mujer de 70 años que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que establecer límites no es crueldad, es necesidad, y que nunca, jamás, es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Mi nombre es Berenice, tengo 70 años y acabo de comenzar a vivir.